cielo se oscurece, cuando siento el corazón caer, tú eres mi Tengan todos muy buenos días. Les damos la más cordial de las bienvenidas a este que es nuestro segundo día en nuestro congreso, en este marco del aniversario 1700 del Concilio de Nicea. Permítanme nada más una información adicional muy pertinente para que todos podamos estar al tanto. En caso de una emergencia, contamos con 2 salidas a mi lado izquierdo, las cuales están habilitadas para poder dirigirnos hacia el estacionamiento, que es el punto de encuentro. Por favor, evitemos correr, evitemos el pánico y de forma ordenada podemos trasladarlos allá en caso que una emergencia lo ameritara. Nuevamente les damos la bienvenida. En este día vamos a continuar con nuestra jornada de aprendizaje. El día de ayer tuvimos un excelente tiempo en el cual hubieron preguntas, hubieron desafíos y hubo bastante tema práctico para este momento en el que nos ha tocado vivir de caras a todas esas lecciones aprendidas en el Concilio de Nicea. Así es que en esta mañana quisiera dar la bienvenida especialmente a nuestros respetables miembros de nuestro director ejecutivo que está aquí a mi lado izquierdo. Gracias por acompañarnos. También queremos que se sientan en casa nuestros visitantes, que son los expositores del Seminario Teológico de Dallas, a quienes agradecemos el tiempo, su aporte y el interés que le han puesto también a nuestro congreso. Gracias también por estar acá a los miembros de todo el equipo académico, administrativo, alumnos, también a los docentes que han apartado tiempo para compartir este día con nosotros. Todos ustedes son muy bienvenidos y esperamos que sea provechoso esta jornada, donde vamos a tener también exposiciones desde el frente y nos vamos a dividir en talleres a mitad de la mañana. Así es que esperamos que todos puedan salir de acá muy edificados y con nuevas herramientas también para poner en práctica. En esta mañana quiero dar la bienvenida a uno de nuestros estudiantes. Como licenciatura en teología tenemos también una asociación estudiantil y el presidente, el estudiante Víctor Zúñiga, nos va a dirigir en la oración inicial, a quien le pido por favor que pase al frente. Buenos días. Nos ponemos de pie en reverencia a nuestro Creador. Inclina nuestro rostro. Padre Celestial, gracias por permitirnos este segundo día de congreso, Señor, con el deseo de reflexionar juntos, Padre bendito, sobre la fe que nos une. Gracias, Padre, porque a lo largo de los siglos tu Espíritu ha guiado a la Iglesia para confesar con firmeza que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Gracias te damos por permitirnos, Señor, recordar estos 1700 años desde el Concilio de Nicea. Y te pedimos que renueves en nosotros la convicción de que solo en Cristo encontramos la verdad, la gracia y la vida. Ayúdanos, Señor, a vivir en unidad, amor dentro de nuestras comunidades y ministerios. Señor, sé tú dirigiendo este segundo tiempo de estudio, diálogo y aprendizaje. Que cada palabra, que cada ponencia y cada encuentro nos acerque más a ti y fortalezca nuestra fe. Que nuestra vida, Señor, refleje tu amor en todo lo que hacemos. Padre, gracias. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Puede tomar su asiento. Continuamos en esta mañana con una participación del coordinador de la carrera de licenciatura en teología, el maestro Eduardo García, quien ha preparado un breve devocional para poder dar apertura a esta jornada. Le pido por favor al maestro que pase al frente. Buenos días, hermanos, buenos días. Un gusto poder saludarles nuevamente antes de ir al tiempo de las conferencias y talleres, que estoy seguro que va a ser de mucha bendición, igual que el día de ayer. Vamos, como por ahí dice alguien que yo conozco que está por aquí adelante, vamos a ir a tener una pequeña reflexión ahorita antes de comenzar. Esdras, capítulo 7, si puede acompañarme. Seguramente usted ya ha leído este texto, lo reconoce.
solo quisiera que brevemente meditáramos en este versículo, un versículo nada más. Si tiene su Biblia puede buscarlo si no está aquí proyectado. Dice, Esdras capítulo 7 versículo 10, porque Esdras había preparado su corazón, ¿para qué? Para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Yo sé que ya oramos, pero me gustaría orar una vez más. Oremos. Señor, yo te agradezco una vez más también por este día. Te agradezco por la persona de tu Hijo Jesús, por su obra. Y te agradezco, Señor, porque podemos estar aquí ahora reunidos. Y te ruego, Señor, que sigas usando este espacio de formación, que este conocimiento pueda ser provechoso en la vida de cada uno de nosotros, que nos permita, Señor, crecer en el conocimiento que tenemos acerca de ti y de la misión que tú también tienes, Señor, para con nosotros, en nuestras vidas, familias, ministerios, trabajos y demás, y incluso con esta universidad, Dios. Así que te rogamos ahora que nos hables a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, lo voy a leer otra vez, ahora acá. Dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Si usted tiene este pensamiento, ¿verdad? Así como bien de identificar los procesos, se va a dar cuenta que lo que tenemos aquí es un proceso. Voy a leer otra vez. Dice, Esdras había, número 1, preparado su corazón para inquirir. Preparado, ¿verdad? Primero su corazón. Número 2, ¿para qué? Para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla. 3, y 4 es finalmente para enseñarle en Israel y sus estatutos y decretos. Solo un poquito de contexto ahí, perdón que dice, se nos quedó, pero solo un poquito de contexto para tener idea y apropiarnos mejor del versículo. Esdras, como sabemos, narra la restauración del pueblo de Israel después del exilio babilónico. Esdras en el capítulo 7 aparece, ¿verdad? El personaje como tal, y se describe como alguien que era diestro en la ley de Moisés, un escriba erudito. Ahora, como en este momento de lo que estamos leyendo también, del contexto histórico y demás, bajo el decreto de Artajerjes, Esdras lidera este segundo retorno a Jerusalén, pero esta vez enfocado no tanto en reconstruir los muros o los templos, sino más bien en reconstruir el estado espiritual de la nación como tal. Y este versículo 10, de hecho es uno de mis versículos favoritos, es el centro teológico de esta sección en específico. ¿Por qué? Porque es como el fundamento del liderazgo de este personaje. Ahora se habla mucho de liderazgo, ¿verdad? También, pero aquí hay un vistazo bíblico que podemos dar de qué es el liderazgo, la disposición interior del corazón hacia la palabra de Dios. Entonces, es un texto bien pragmático. De repente nos gusta ahora mucho lo que es muy, muy pragmático, ¿verdad? Como les decía, este versículo solo si lo agarramos solito, nos presenta un proceso. Y comienza en el corazón, este proceso pragmático que revela el proceso de toda reforma espiritual, voy a decir. ¿Por qué quisiera tocar ese tema brevemente? Porque como mencionábamos ayer, este día también es 31 de octubre, día de... No de las brujas, conmemoramos la reforma protestante también. Entonces, toda reforma auténtica, toda reforma espiritual auténtica comienza en el corazón, hermanos, y se manifiesta en la obediencia y se proyecta en la enseñanza. Lo voy a leer una vez más porque quisiera que quedara el texto en nuestro corazón sobre todo. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir, ahora haciendo énfasis, ¿verdad?, en estos verbos, la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Y como buen alguien de tradición bautista, de hecho aquí hay algunos que me conocen de iglesia también, aquí les dejo 3 principios aliterados, ¿verdad? Preparar, practicar, predicar. 3 verbos. Y si quieren abajo, manera de sustantivo también podría decir corazón, conducta y cátedra, entendiendo quiénes estamos aquí. Este es el proceso, este es el sistema teológico, si quieren, ¿verdad? Del texto como tal, ¿verdad? Esdras primero prepara su corazón para inquirir la ley de Jehová,
para ponerla en práctica, para obedecer la ley y para luego ir y enseñarla. Tiene que ver con su corazón, tiene que ver con cómo este corazón se manifiesta luego en la conducta y entonces esto le capacita, vamos a decir. Aquí en la universidad, por ejemplo, hablamos mucho de algo que es competencias. Son estas capacidades que deben de tener los docentes para poder formar y estas competencias también son aquellas habilidades que buscamos finalmente formar en los estudiantes. Pero esto es bien interesante. ¿De dónde parte todo? Del corazón correcto, de un corazón correcto que estaba preparado para inquirir, que como decía luego se manifiesta en la conducta porque dice que obedece la ley y finalmente enseña. Este es el proceso como tal. Ahora solo les dejo aquí un enunciado, ¿verdad? Para poder digerirlo mejor. No encontramos simplemente una lista de acciones, porque yo les decía, ahora nos gusta mucho lo pragmático, ¿verdad? Como, deme 3 principios para ser un buen maestro. Y yo podría decir estas 3 cosas. O deme 3 principios para iniciar una reforma espiritual. Y yo podría enunciar estas 3 cosas. Pero esto es más que una lista de acciones. Es más que algo meramente pragmático. Es una secuencia intencional de, voy a ocupar esta expresión, ¿verdad? De un carácter teológico y ministerial. Porque yo sé que aquí habemos muchos hombres y mujeres que estamos involucrados sobre todo también en ministerio. Que revela cómo Dios forma primero, ¿verdad?, al siervo y lo usa como tal. Y entonces la propuesta, hermanos, es que cada verbo representa un movimiento del alma hacia la palabra de Dios. Lo voy a repetir aquí, una propuesta, ¿verdad?, de cómo este texto nos presenta un movimiento del alma hacia la palabra de Dios y cómo desde la palabra podemos dirigirnos luego hacia su pueblo como tal. Y para finalizar, porque este tiempo es breve, solo quisiera dejarlos con esta última idea. Cada teólogo, cuando un teólogo, ora, el pastor obedece y el líder enseña desde una vida santificada, la teología deja de ser un discurso meramente bonito, académico, intelectual, y se convierte en un movimiento del espíritu como tal. Si solo va a quedar una cosa en nuestro corazón de estos 5 o 10 minutos, que sea el texto. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Amén. Oremos una vez más y luego continuamos con el programa. Señor, en tu misericordia, Dios, nos permites estar aquí reunidos. Así que nos dejamos en tus manos una vez más este tiempo, cada uno de los puntos del programa de este día. Te ruego una vez más también por cada uno de los expositores. Te agradezco por sus vidas, por la disposición, Señor, que tú pusiste en sus corazones de estar aquí con nosotros. Te agradezco, Señor, por el seminario teológico también de Dallas. Te agradezco, Señor, por la vida de hermano Williams, de hermano Gerardo, de hermano Alan, de hermano Daniel, sus familias. Te ruego, Señor, también por cada uno de los que estamos acá, docentes, estudiantes de la carrera, hermanos que nos están visitando, pastores, líderes y demás. Señor, que esto pueda ser provechoso y que podamos seguir considerando estos principios grandes que hemos estado recordando, Señor, acerca de la persona de tu Hijo Jesús y su obra también para tu iglesia, Dios. Así que te agradecemos y te rogamos en el nombre de tu Hijo. Amén. Aquí estás. Muchas gracias, maestro Eduardo. Vamos a dar paso entonces a nuestra primera conferencia de este día, que sería la tercera de nuestro congreso. Esta está a cargo del doctor Gerardo Alfaro. El nombre de esta conferencia es La Cristología y su importancia para la teología sistemática. Nuevamente agradeciendo la visita del doctor Gerardo y su esposa, así es que le recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Buenos días, hermanos, qué gozo estar una vez más con ustedes. Qué bueno mirar los rostros, muchos de los rostros que ayer miramos. Pues es evidente que hemos estado haciendo, o mis colegas han estado haciendo un buen trabajo. ¡Qué bendición! Pues bien,
Permíteme comenzar diciendo que ayer miramos en esencia los elementos centrales históricos y bíblicos de el famoso Concilio de Nicea. Y este Concilio de Nicea, como observamos con ustedes ayer, la declaración del Concilio de Nicea se centraba en el segundo artículo, y el segundo artículo no era otra cosa que una descripción de la persona y la obra de nuestro Señor Jesús. De manera sumaria, de manera condensada, nos hablaba de cuál es el centro de la teología cristiana al fin de cuentas. El centro y quizás lo más importante de la teología cristiana debe pasar por ese centro, debe ser afectado por ese centro. ¿Cuál es ese centro? La persona de nuestro Señor Jesús. La persona del Señor Jesucristo. Jesús es el centro de la teología cristiana. Y claro, eso parece parvulario para algunos, repetirlo, pero genuinamente muchas veces nos damos cuenta que esto no se ha hecho realidad en muchas de nuestras teologías, en muchos de nuestros conflictos teológicos. Simplemente uno puede trazar frecuentemente los conflictos teológicos a una ignorancia de la persona del Señor Jesús y de su misión propiamente. Por eso en esta presentación quisiera recordar con ustedes la centralidad del Señor Jesús en todo nuestro discurso teológico, en toda nuestra práctica teológica, en todo nuestro entendimiento de la existencia del cristiano. Sin este tipo de duplicidad o dicotomías un tanto ingenuas, ¿verdad? Separar teoría de práctica es ingenuo. Ninguno de nosotros podría decir que solo le interesa lo práctico o solo le interesa la teoría. ¿Por qué? ¿De dónde sale ese interés? En primer lugar, debería salir de un entendimiento correcto de quién es el Señor Jesús y qué enseñó el Señor Jesús. Por eso, en algunos de los artículos que ustedes encontrarán, principalmente en la revista Kairos del Seminario Teológico Centroamericano, ustedes encontrarán algunos de mis artículos colocados ahí. Hay un artículo relacionado con esto, hay otro artículo sobre la necesidad de la teología, no solo para el pastor, no solo para el líder, sino para todos en realidad. Es indispensable la teología, no solo para los cabezones, como tenemos que decir, los cabezas de cebolla, por ejemplo, o las ratas de biblioteca, por ejemplo, que muchos de nosotros, por dedicarnos al inquirir del Esdras que acabamos de leer, tenemos todo tipo de apodos, ¿no? Mientras nos faltan otros apodos para esos que no tienen tiempo para la teología, para esos que todo es activismo, para estos que piensan que simplemente gastar tiempo en estudiar, en inquirir sobre lo que Dios nos ha dicho, realmente es secundario, ¿no? Muchas veces así piensan. Nos faltan metáforas, ¿qué diría yo? Comparaciones. Hormiga loca, por ejemplo, sería una buena metáfora. Cerebro de pájaro, por ejemplo, sería otra buena metáfora para compartir esto. Realmente la teología es una empresa que no solo incluye el entendimiento, también incluye el alma, el espíritu, la práctica, y así deberíamos entenderlo. Jesús, el centro de la teología cristiana. Y voy a empezar, yo espero que pueda manejar esta cosa, porque ya no hay cable aquí, como ustedes pueden ver. Pues bien, en esta introducción quiero recordarle algunos versículos centrales de la Escritura, de la revelación del Señor, en donde se nos recuerda cuán importante es Jesús, más que cualquier otra cosa, más que cualquier otro tema teológico. Fíjense cómo empieza la centralidad del Señor Jesús. Desde el apóstol Pablo dice él contundentemente que Jesús debe tener toda la supremacía, toda la primacía. Eso incluye el trabajo pastoral, eso incluye la teología, por supuesto. No existe nada sobre lo cual el Señor no sea supremo. Jesús es supremo y debemos conocer a Jesús de la mejor forma que podamos. Pero junto con el apóstol Pablo en Colosenses 1:18 encontramos al mismo Señor Jesucristo diciéndonos: yo soy el alfa y el omega,
Eso en el contexto griego, por supuesto, significaba en mí se originan todas las cosas y en mí terminan todas las cosas. Yo soy la A y yo soy la Z. Nada puedes hablar sino a través de mí. Por supuesto, una descripción de la deidad misma del Señor. ¿Y qué le parece Juan capítulo 15? Apartados de mí, nada podéis hacer. Esto es importantísimo. Es decir, el Señor, la contundencia del Señor, ¿no les parece? Aquí, pero esto es excepción. Nada pueden hacer. Tienen que pensar en el Señor Jesús. Yo soy la puerta, el camino, nadie viene al Padre. Por donde se entra a la vida cristiana, por donde se entra a la teología sistemática, es por Cristo. Y hacia dónde nos lleva Cristo, hacia el Padre. La interesante explicación de un texto como este, que si fuera una predicación tendría que darle más tiempo, es que en el mismo contexto el Señor Jesucristo nos ha dicho que Él es el reflejo perfecto del Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Mírenme a mí. Y por eso les decía ayer en la mañana que interesantemente Jesús dice: aprendan de mí que yo soy manso y humilde de corazón. Algunos nos hemos limitado a decir, eso es el Jesús hombre. No, esa es herejía. Y ayer el profesor Alan nos hablaba de que a veces en esos momentos críticos del ministerio, cuando alguien nos pregunta sobre un problema familiar, sobre un problema de divorcio, sobre algún problema de adulterio, sobre algún problema de otra cuestión, ¿no? ¿De qué le va a importar saber sobre sabelianismo, por ejemplo? Si usted sabe sobre sabelianismo, sabrá también que la manera correcta de interpretar a Jesús no es decir que Él era parte hombre únicamente o parte Dios únicamente. Sabrá decir que Él es Dios completo y hombre completo y que ninguno de nuestros problemas le pasan desapercibidos a Él. Por supuesto, muchas veces desesperamos en el ministerio porque nuestro concepto de Jesús también es deficiente. Todo fue creado por Él y para Él, todo, la importancia de Jesús. Nadie puede poner otro fundamento, no hay otro fundamento sino el mismo Señor Jesucristo. Y este es solo un ejemplo, por supuesto, de algunos de los versículos que hablan de la centralidad del Señor Jesús, la importancia del Señor Jesús. A continuación, lo que yo he hecho es hablar un poquito, y el resto de la presentación tiene que ver con empezar a, digamos, hacer reflexión sobre cada una de las categorías de la teología sistemática que tradicionalmente conocemos. En general, en el seminario usted aprende que tradicionalmente la teología sistemática se divide en 10 categorías. 10 categorías ordenadas cronológicamente, lógicamente, cada una en su lugar. Comenzamos con la Escritura, por ejemplo, porque Él es el lugar de donde sacamos la autoridad, donde tenemos la autoridad para decir cualquier cosa sobre el Dios cristiano. Y así descendemos hasta llegar hasta las últimas cosas. Por eso ahorita voy a comenzar hablando de la importancia del Señor Jesús en cada una de esas áreas de la teología sistemática. ¿Cómo es que Jesús es importante? Cuando pensamos en la Escritura, Jesús es importante en relación con el concepto que tengamos de Escritura. Es necesario recordar para nosotros mismos que Jesús y la Escritura comparten el mismo título. Son palabra de Dios. Jesús es palabra de Dios y la Escritura es palabra de Dios. En realidad, cuando uno penetra un poquito más, se da cuenta que Jesús, el Logos, otra vez, de Juan capítulo 1, es la palabra definitiva de Dios a través de Jesús, a través de la segunda persona de la Trinidad, y que esto no se refiere solamente al hombre histórico de hace 2000 años,
que el Logos ha existido desde siempre y que ha sido el instrumento, si podemos llamarlo de alguna manera, con el que Dios se comunica con todo lo creado. Él es la palabra, la comunicación, la explicación de Dios. Y la Escritura no es otra cosa sino la explicación de sí mismo, del verbo, de la palabra otra vez. Para entender la Escritura deberíamos recordar que cuando oímos la Escritura estamos oyendo a Jesús, aún en el Antiguo Testamento. Aún en el Antiguo Testamento es la palabra de Jesús, la palabra de Logos, la palabra de Dios. No nos podemos limitar simplemente a lo que Jesús dijo en su estadía terrena, ¿no? Por eso no me gustan algunas Biblias que tenemos a la disposición ahí, cuando señalan a las palabras del Señor Jesucristo con letras rojas, como si solo a esas letras rojas fueran las palabras del Señor Jesús. La Escritura nos dice que toda la Escritura es palabra de Dios, así como Jesús es palabra de Dios. La Biblia como Cristo, también a nivel de bibliología aquí, la Biblia como Cristo tiene una naturaleza divina y humana que son inseparables. Ya ayer empezamos a mirar en Nicea que Jesús es confesado por la iglesia como verdadero Dios, porque es de la misma sustancia de Dios. Nicea así, Calcedonia más adelante, un par de siglos adelante, va a decir no solo eso, sino va a decir que también Jesús es no solo homoousios con Dios, sino va a ser homoousios con los seres humanos. Homoousios con los seres humanos, y en ese sentido, en Jesús viven la naturaleza humana y la naturaleza divina, controlada por la persona del Logos, la persona del Verbo, la segunda persona de la Trinidad. Cuando entendemos eso y lo aplicamos en la Biblia, nos damos cuenta que algo similar pasa en la Escritura. La Escritura es palabra de Dios y en toda ella está la teosneustos de 2 Timoteo 3. La palabra inspirada que proviene de Dios tiene ese elemento divino que está ahí, originada, motivada, supervisada por Dios. Y que creemos que la Escritura es eso, y por eso tiene poder como ningún otro libro o como ninguna otra conferencia que se les pueda dar. Por eso a los estudiantes de teología se les debe recordar que aunque deben convertirse en expertos de ciertos tipos de teólogos, en primer lugar debes convertirte en experto de la Escritura, porque ella es inspirada por Dios, es la misma palabra de Dios. Teosneustos, esa palabra que hay que repetirla, ¿no? Viene de Dios, viene del Espíritu de Dios, el aliento de Dios. Pero la Escritura no queda solamente ahí. Esa dimensión divina debemos afirmarla, como en el caso del Señor Jesucristo. Debemos afirmar la total divinidad del Señor, pero al mismo tiempo debemos afirmar la total humanidad del Señor Jesucristo. Jesús no es medio hombre y medio Dios. Jesús no es un titán griego, por ejemplo. Y aquí el misterio, ¿no? Porque en Jesús tenemos a un verdadero hombre de carne, hueso, espíritu, alma, sentimiento, conciencia. Todo lo que los seres humanos tenemos está en Él. Jesús no es simplemente un Dios disfrazado de carne, un Dios que simplemente tiene la mente de Dios y todo lo demás es humano. Por eso debemos corregirnos a veces en la manera en que hablamos del Señor Jesucristo. Esto lo hizo como hombre, esto lo hizo como Dios, lo hizo Jesús. Él es total Dios y total hombre. Y prácticamente lo mismo se puede decir de la Escritura. En realidad, la Escritura también tiene una dimensión humana que no deberíamos descuidar. Tiene una historia, tiene una objetividad humana. Por eso estudiamos exégesis, por eso estudiamos lenguajes, por eso estudiamos, todo lo que tiene que ver con el contenido objetivo de la Escritura. No creemos como los del Islam que la Biblia no vino del cielo, así de un solo sentón, ¿no? Creemos que es necesario entenderla en su contexto histórico, gramatical.
Creemos que lo que nos hablan ahí, Dios no simplemente dictó la escritura. Creemos que ocupó a hombres de carne y hueso con su propia personalidad para escribirnos y ocupándolos misteriosamente. Así dice el apóstol Pedro, ¿no? Que creemos que el Espíritu movió, feró. Esa es una palabra interesante porque se ocupa cuando el Espíritu Santo mueve al Señor Jesucristo hacia el desierto, por ejemplo. La misma palabra, feró, es la que el apóstol Pedro describe para hablar de ese misterioso proceso en el que el Señor, Dios Todopoderoso, mueve a través de su Espíritu a todos los escritores bíblicos para que consignen sin error en las palabras de las Escrituras su voluntad, su palabra. Esa dimensión humana hay que respetarla. No se puede simplemente abrir la Biblia y ahí donde me cayó el dedo, ¿verdad? Porque no solo es peligroso y puede terminar ahorcado como Judas, aquel que le pasó y haz tú lo mismo, y se fue a ahorcar, porque así funciona para muchos la Escritura. No. Obviamente, la Escritura comparte esto con Cristo, la dimensión humana, la dimensión divina, y deben respetarse estas dos dimensiones. A mí me parece que con frecuencia, cuando queremos separar lo divino y lo humano en la Escritura, nos lleva a error. La teología liberal muchas veces ha querido simplemente identificar lo que es divino en la Escritura y quedarse solamente con lo que es divino en la Escritura, separando el cascajo, así palabras que ocupan a veces estos teólogos. Y cuando se hace eso, se está cayendo en una cristología, a veces docética, a veces hedionista, a veces... Mire, Bonhoeffer, el famoso teólogo alemán, tiene un libro sobre cristología en donde habla precisamente de esas herejías antiguas de las que hablamos ayer, hedionismo, docetismo, arrianismo, todo lo que miramos ayer, y lo compara con algunas de las formas en que la iglesia evangélica a veces trata la Escritura. Valdría la pena echarle un vistazo para más de esto. Por supuesto, insisto entonces, a la Escritura la entendemos mejor con base en el Señor Jesucristo, porque en ella hay historicidad y hay divinidad. La respetamos de tal forma, somos serios con ella, y aun cuando no es un proceso fácil. Así como tampoco es fácil entender cómo es que el Dios eterno se vació en la persona de un hombre, se autolimitó. ¿Cómo es posible que el Dios que lo sabe todo se diga en la Escritura que se sorprende, por ejemplo? ¿Cuándo te sorprendes tú? Cuando no esperas algo. ¿Jesús se sorprendió? Sí se sorprendió, ¿verdad? Por ejemplo, en aquel pasaje de Mateo, cuando el centurión viene a buscarlo para que cure a su sirviente, el Señor Jesús dice en el texto, se sorprendió porque no he encontrado este tipo de fe en Israel. Eso es difícil de entenderlo, honestamente. ¿Cómo es posible? Es un misterio, por supuesto, esto. Lo creemos porque está ahí. Jesús no es simplemente el bebé que ya, como he mencionado varias veces, simplemente está disfrazado de hombre. No, Jesús es un verdadero hombre en este sentido. Así como la Escritura es verdadera Escritura. No deje que otros le digan algo parecido, diferente. En toda la Escritura, el que habla es el Logos. Ninguna parte de la Escritura debe separarse de Cristo. Para entender la Escritura en su totalidad, debemos pensar en Cristo como el que se está relacionando con nosotros, el misterio de la creación de la que les hablaba ayer, ¿no? Por la fe creemos que el universo que existe fue creado por el Logos. Así dice Hebreos. Y vamos a Génesis capítulo 1 y recordamos que por la palabra de Dios, otra vez, Dios dijo y fue hecho. Hay muchos elementos más que yo pudiera mencionar sobre la relación de la Escritura con Jesús, pero esto creo que es más que suficiente para hacernos pensar. Jesús y la Escritura, es básico el Señor Jesús para entender correctamente el texto bíblico.
Hablemos en segundo lugar de las personas del Padre y del Espíritu. El Señor Jesucristo es importante, esencial para hablar del Padre y del Espíritu Santo. El Dios al que nosotros adoramos es el Dios del Señor Jesucristo. El Dios que nosotros adoramos, en el nombre completo de este Dios, no es simplemente Elohim, ni tampoco Yahweh, es el Señor y Dios de nuestro Señor Jesucristo. Para definir al Dios cristiano debemos ocupar esa frase porque la palabra Dios es genérica y frecuentemente se le meten un montón de significados a esa palabra. Definir a Dios más concretamente, inclusive, definirlo como Padre, por ejemplo, eso lo tenemos del Señor Jesús. El pueblo de Israel llamaba a Dios Padre, pero de una manera bien general y frecuentemente más nacional. Dios es nuestro Padre como Israel. Pero ha sido el Señor Jesucristo el que nos enseñó que a su Dios, a nuestro Dios, se le puede llamar papá, se le puede llamar Padre. Y el Espíritu Santo, dice el apóstol Pablo, nos capacita para llamar a Dios Padre, porque Jesús nos dejó ejemplo para llamarlos Padre. La identidad de Dios se revela en Jesús. Gracia y justicia unidas en la cruz. Y voy a hablar un poquito más de esto en un momentito, cuando hable de salvación. En realidad, cuando pensamos en Jesús, a veces tenemos esta deformación traída por la teología popular deformada, ¿no? de la que hablaba ayer. El Dios del Antiguo Testamento, ese Dios serio, ese Dios bravo, ese Dios iracundo, ese Dios que está enojado todo el tiempo. No, a mí me gusta más Jesús. Jesús me gusta porque Jesús es dulce. Jesús me gusta porque Él es perdonador. Jesús me gusta, no me hables de Yahweh porque Yahweh es el Dios aquel de la venganza. Háblame de Jesús, nos dicen algunos. Ese es desconocer profundamente cómo Jesús nos presenta a Dios el Padre, que por un lado nos muestra un Padre amoroso, un Padre bondadoso, un Padre que se acerca. El Padre los ama, nos dice el Señor Jesús a nosotros. Pero es el mismo que nos dice, prepárense porque si ustedes no responden a mi llamamiento del arrepentimiento, de buscar a Dios en obediencia otra vez, es este mismo Jesús que habla del infierno en el Sermón del Monte, más que de otras cosas, por supuesto, que habla de la tormenta perfecta que viene para todos aquellos que simplemente se quedan con, que es que yo quiero ser bueno, dame lo único que es bueno, y no piensan en la obediencia. Esta combinación preciosa en Jesús nos ayuda a entender muchísimo el carácter de Dios. Y si usted ha leído a profundidad el texto bíblico, no puede pasar por alto que todo el texto bíblico termina con ese largo libro de Apocalipsis, que a partir del primer capítulo la centralidad de Jesús está puesta para hablar de su amor, por supuesto, en especial con el apóstol Juan y con el pueblo suyo. Pero a partir del capítulo 5 comienza la justicia, los sellos rotos por el Cordero. Es el Cordero mismo. La desesperación del apóstol Juan cuando llora porque el mundo está hecho pedazos, corrompido, horrible en pecado. Y nadie puede juzgarlo porque en realidad nadie es digno. Si me ponen a juzgarlo a mí, ¿yo quién soy?, diría Juan, ¿no es cierto? Pero el ángel se le acerca a Juan y le dice, tranquilo Juan, hay alguien que puede abrir los sellos de los juicios. Ese no es otro que el Cordero de Dios. El suavecito, lea Apocalipsis, la ira del Cordero de Dios. Esta combinación entre amor y gracia, entre amor y justicia, proviene del Señor Jesucristo. En segundo lugar, aquí en relación con el Padre y el Espíritu, la Trinidad es un misterio revelado de parte de nuestro Señor, principalmente a través del Señor Jesucristo.
principalmente a través del Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento, diríamos nosotros, hay pistas, tenemos pistas. Dios, su identidad es un misterio. Dios en su identidad parece tener una pluralidad, parece hablar de un ángel que tiene las mismas características de Dios, de Jehová. Este ángel que a veces llama a sus seguidores, a sus súbditos, al pueblo de Israel, como siendo Dios mismo, y a veces se distingue de Dios. Este espíritu que también se enoja en el Antiguo Testamento. Sin embargo, el Antiguo Testamento todavía parece quedar en sombras en relación precisa con la doctrina de la Trinidad. Es solo cuando Jesús aparece, cuando Jesús empieza su ministerio, que nos damos cuenta que hay un Señor al que se le llama Padre. Revise Lucas, por ejemplo, en especial los primeros capítulos, y se dará cuenta con cuánta facilidad Lucas pasa de hablar de Dios el Padre como Señor y de repente está hablando de Jesús como Señor, así. Es en Jesús que entendemos que esta pluralidad son tres y no más de tres. Jesús habla de un Padre y habla de un Espíritu. Es el Padre de Jesús, y así lo hablan los discípulos, el Padre de nuestro Señor Jesús en este sentido, porque tenemos que hacer referencia a Jesús, el Padre de Jesús. Este Padre que ama al Hijo y que se identifica con Jesús, este es mi Hijo amado. No es el mismo, otra vez, no es Abelio metido aquí. Es otro que le dice a Jesús: tú eres mi Hijo amado. Qué bonito sería eso, ¿no? Si fuera Abelio aquí el asunto. Qué bonito eres, Gerardo. Eres lo más complaciente en mí, Gerardo. ¿Verdad? No, el Dios Trino es revelado por Jesucristo mismo, y lo mismo se puede decir del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es otro, eso no hay duda en la revelación que Jesucristo nos hace. Hay un pasaje en los evangelios que a mí me llama profundamente la atención, porque según el Señor Jesucristo, Él va a mandar a este otro que lo glorificará, que hablará de Él, que lo recordará, nos recordará a nosotros las palabras de Jesús. Fíjense cómo describe el ministerio del Espíritu Santo el Señor Jesús. El ministerio del Espíritu Santo esencialmente no es proveer más revelación. El ministerio del Espíritu Santo es recordar las palabras de Jesús otra vez. Y eso habla de la dignidad del Señor Jesucristo, de la centralidad del Señor Jesucristo. Pero al mismo tiempo encontramos aquel pasaje en donde a Jesús se le rechaza, se rechaza el Espíritu de Jesús con el que se están haciendo los milagros. Y Jesús responde indignado como ninguna otra vez. Cuando les dice a su audiencia, les dice: todo pecado les va a ser perdonado, inclusive lo que hablen del Hijo del Hombre, pero el que hable en contra del Espíritu Santo no va a ser perdonado. Aparte de toda la complejidad que pueda tener el hecho de que qué significa la blasfemia contra el Espíritu, lo que yo quiero que miren ahí es la dignidad con la que el Señor Jesucristo trata al Espíritu Santo. El Espíritu Santo ¿vale más que el Señor Jesús? Por supuesto que no, pero en las palabras del Señor Jesús parece colocarlo arriba. Oféndanme todo lo que quieran, pero cuidado con el Espíritu Santo, Señor y Dios también. Pero eso lo entendemos a la luz del Señor Jesucristo, ¿no les parece? La Trinidad entonces se comprende a la luz de la deidad del Hijo. Por eso es que al testigo de Jehová y a Arrio le interesa borrar la divinidad del Señor Jesucristo, porque en el momento en que se niega la deidad del Señor Jesucristo, el Espíritu Santo es fácilmente también descartable, ¿verdad? Y fácilmente se convierte solamente en una fuerza, en una energía. El Espíritu Santo de la Escritura es el Espíritu de Jesús misteriosamente, que también tiene racionalidad, que piensa, que escudriña, que nos examina, que habla, ¿verdad? Que se enoja, que se entristece. Eso no es energía, por supuesto, pero una vez más, eso proviene de la información que nuestro Señor Jesucristo nos proporciona en su vida y en sus enseñanzas.
Tengo que avanzar con esto. El Espíritu Santo entonces es otro consolador, igual en dignidad al Hijo. Esto es lo que les acabo de decir. Y finalmente Jesús revela al Padre y envía al Espíritu para continuar su obra. Si seguimos con estas conferencias anualmente, deberíamos hablar de estas divisiones teológicas que han existido por largas centurias, diríamos nosotros. La diferencia entre la iglesia ortodoxa griega y rusa y la iglesia latina de este lado tiene que ver con algo relacionado con esto. Tiene que ver con la manera en que se explica de dónde procede el Espíritu Santo. ¿Procede solo del Padre o procede del Padre y del Hijo? Propiamente, la iglesia latina dice procede del Padre y procede del Hijo. La iglesia ortodoxa dice procede del Padre a través del Hijo. Y hay diferencia, no tengo tiempo para meterme en eso porque solo esa discusión nos llevaría todo el tiempo. Pero es interesante otra vez que la persona, la deidad del Señor Jesucristo afecta nuestro concepto de Dios. El Dios de la Trinidad se ve afectado por lo que es Jesucristo. A través de Jesús entendemos que el funcionamiento de la iglesia no debe ser un funcionamiento ontológicamente jerárquico. Es decir, iglesias ordenadas porque existen hombres y mujeres más cerca de Dios que los demás. Por ejemplo, Jesús nos enseña como protestantes, como reformados, como evangélicos, entendemos que Jesús nos enseña la vida íntima de la Trinidad, en donde estos tres dentro de la unidad de Dios se ordenan voluntariamente, se ordenan por amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es una jerarquía funcional, no porque el Espíritu sea inferior a Jesús, no porque Jesús, el Hijo, sea inferior al Padre, sino por puro amor y por puro agradecimiento entre los tres. Funcionan en esta, si quieren llamarlo ustedes, esta sociedad íntima, en donde algunos teólogos han hablado teólogos contemporáneos han hablado de esa danza eterna, en la que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están todo el tiempo relacionándose, autopenetrándose, mirándose. Juan capítulo 1, versículo 1, ¿no? El Verbo mirando al Padre cara a cara, interrelacionándose en esta danza eterna a la que se nos invita, a la que nos dicen, únanse a nosotros, porque nosotros vivimos de esta forma, sin este tipo de rencor, sin este tipo de superioridad, arrogancia que muchas veces pertenece a los líderes, pertenece a los pastores, pertenece a aquellos que se creen un poquito más, porque ya tienen un doctorado en teología, un doctorado en educación, no dándose cuenta que la misma Trinidad enseñada por Jesús nos pide que funcionemos de otra forma. La misión de la iglesia, de la que voy a hablar un poquito adelante aquí, también nace de esto. Yo creo que desconocer lo que Jesús entiende por misión nos ha llevado a un sinnúmero de propuestas misioneras, como la verbalización de la palabra únicamente como misión. La verbalización es importante e indispensable, pero no es suficiente. O la liberación política, por ejemplo, la liberación política como luz, o la crítica política como luz, o como revolución. Cuando si usted lee otra vez, el problema es que si yo tengo que decirles así, hermanos, y yo me lo digo a mí, me lo repito a mí, me lo insisto para mí como teólogo, como estudiante de teología, el ejemplo del Señor Jesús y sus mandatos me dicen otra cosa. No saquemos los textos de su contexto. Luz y sal en Mateo capítulo 5 están conectados directamente con el carácter de Jesús que se repite en los evangelios y con el carácter que Él espera de nosotros, hombres y mujeres buscadores de la paz, hombres y mujeres
pobres que dependen del Señor en este sentido y que enseñan y que publican que ningún hombre va a solucionar nuestro problema sino el Señor. Otra vez, yo no tengo tiempo para meterme a las 9 bienaventuranzas ahí, que son el contenido de ser luz y ser sal. Es fácil darle otro sentido a este asunto. La Trinidad otra vez es explicada por el Señor Jesús. La identidad de Jesús es central para entender al Señor nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hablemos ahora de los ángeles. Algunas veces no queremos hablar ya de estos seres angelicales, ¿no? Los seres espirituales angelicales. También en esto el Señor Jesucristo es central. El Señor Jesús es central. En primer lugar, en el Antiguo Testamento, el ángel de Jehová anticipa la revelación del Verbo encarnado. Es prácticamente imposible negar la existencia de este ángel que se aparece en el libro de los jueces, que se le aparece a Moisés, que se aparece en Zacarías, que tiene atributos que solo le pertenecen a Dios, que puede perdonar pecados, limpiar pecados, también puede juzgar de la manera y que es diferente al Padre, pero que este ángel es mandado y es obediente. Un ángel que es mandado y que es obediente, que es un siervo otra vez. Jesús otra vez está aquí. El ángel de Jehová es ejemplo, es modelo. Yo no me imagino ver a los ángeles, las miríadas de ángeles observando al ángel de Jehová como obedientemente desciende a vivir y morar y hablarle a estos hombres corruptos, sucios, de los que hablaban los griegos, ¿no? Con los que Dios no quiere relacionarse. Y sin embargo el ángel de Jehová le enseña a los demás ángeles qué significa ser ángel, qué significa ser enviado. ¿Qué significa ser servidor? ¿Qué significa llevar un mensaje fiel? Miguel, Gabriel y toda la miríada de ángeles, por eso, entre otras cosas, por supuesto, y la dignidad divina, lo alaban. Alábenlo los ángeles del Señor. El Verbo encarnado es modelo de los ángeles. Los ángeles sirven a Jesús y a su pueblo. Interesante, ¿no? El Señor Jesús siendo servido por los ángeles después de la tentación en el Getsemaní, otra vez se refleja la naturaleza de los ángeles. Y luego en el Nuevo Testamento, en Hebreos, se describe a los ángeles como nuestros servidores. Alguna vez tenemos que hablar con más detenimiento de la presencia de ángeles, que Dios nos dé ojos, como se las dio al siervo de Eliseo, ¿no? Para que se dé cuenta que no somos 100 aquí en esta congregación ahorita en medio de nosotros. No podemos contar cuántos están allá. Señor, danos ojos para que miremos que junto con el pueblo físico, con el pueblo aquí que miramos, existen miríadas y miríadas de siervos angélicos mandados para ayudarnos. Y Eliseo, pues obviamente cuánto parecido. Aquí me van a faltar varios elementos en donde Jesús es central, hermano. Porque cuando usted piensa en Eliseo, en Jeremías, en Elías, realmente son hombres que reflejan, y muchas veces la gente en el tiempo del Señor Jesús los confunden. Creen que Jesús es una reencarnación de Elías y reencarnación de otros profetas. Eliseo es un profeta que me llama mucho la atención porque tiene un montón de cosas. Si usted lee con detenimiento, que se parecen a Jesús, define Jesús el ministerio del profeta también. Avancemos en esto. También llama la atención que en relación con los ángeles caídos, con Satanás, Jesucristo es central. Jesucristo es central porque, mire, Satanás y el anticristo se definen por su oposición a Cristo. Se llama el anticristo porque toma el lugar de Cristo y porque se opone a Cristo. El ideal de Satanás es crear a un fulano que
se oponga a Cristo y que reemplace a Cristo. Y por las descripciones que hace el libro de Apocalipsis y Daniel en especial, este hombre al inicio es capaz de engañar a un montón, inclusive a algunos de los que se llaman electos. Satanás y el anticristo se definen por su oposición a Cristo. Mire a Cristo y observe todo lo que Cristo no hace y seguramente encontrará a Satanás y al anticristo. La batalla espiritual se centra en la obediencia a las palabras de Jesús. También para batallar con Satanás, contra Satanás, el apóstol Pablo hace una lista en varios pasajes del Nuevo Testamento, pero principalmente en Efesios capítulo 6, donde nos dice cómo debemos batallar contra Satanás. Y lo que Pablo repite ahí en capítulo 6 de Efesios es un repaso del Sermón del Monte, de las palabras del Señor Jesús. Prácticamente, compare verdad, justicia, evangelio, todo esto, cuando lo vivimos, cuando lo proclamamos, cuando lo apropiamos. No se trata de ocupar ritos, no se trata de aprender fórmulas para rechazar a Satanás. Se trata de apropiar las palabras del Señor Jesús y vivir de acuerdo con esas palabras. Porque bien podemos repetirlo, y a mí me da cierto chiste con cierta tristeza profunda, que creemos que a Satanás lo asustamos recitando un texto bíblico, por ejemplo. Para nada. Satanás en su enfrentación con Jesús, este tipo, perdonen la manera de expresarme, conoce la Escritura mejor que ustedes y que yo. Y tanto la conoce que quiere citársela al mismo Señor Jesús. Por supuesto, la conoce como muchos creyentes también la conocen, sin contexto. Citan textos a granel y a pura conveniencia. Y el Señor Jesucristo nos enseña a batallar. En ese pasaje de la tentación, le da una lección de hermenéutica a Satanás que debe usted estudiar. La palabra no se interpreta así. La palabra se debe interpretar de esta forma. Y ahí sí lo dejó callado. Ahí sí lo dejó sentado, porque también dice la Escritura. Si la Escritura dice a sus ángeles mandará para que tus pies no tropiecen en piedra, la Escritura también dice no tentarás al Señor tu Dios. No pienses que puedes manipular a Dios. Dios no se deja manipular ni debe ser intentado manipular por nosotros, ni siquiera en el contexto del Señor Jesús, por Él, Jesús mismo. Sí, Satanás encuentra mucha descripción para nosotros y para nuestra ayuda en la persona del Señor Jesús. La centralidad de Jesús para entender al hombre. Yo sé que todos ustedes junto conmigo hemos sido saturados a través del arte popular, de las revistas, de la televisión, de las películas, de Netflix hoy en día, de Chosen, ¿verdad? Y todo lo demás. Y nos han presentado frecuentemente la imagen de un Jesús, el hombre alto, ¿verdad? El hombre guapo, el hombre de pelo largo. Por cierto, me lo estoy dejando crecer precisamente para corresponder a ese tipo de imágenes que se tienen del Señor Jesús, ¿no? En las películas estas, un hombre bonito, ¿verdad? Casi afeminado muchas veces de cómo era Jesús, el hombre que una tez fina, una barba bien arregladita, esas manos así medio hasta con crema Nivea para hombres, ¿verdad? Así, esa es la imagen que tenemos de Jesús, y cuando piensas en Jesús, frecuentemente piensas de esa manera. Ah, Jesús, ese hombre. Igual que las películas mexicanas, ¿no? De aquella película en blanco y negro, el actor creo que era un tal Bruno, no sé qué, que sale en una de las películas que pasan en Semana Santa, todos los discípulos así chiquitos, mientras el hombrón, ¿verdad? Con su traje blanco, y así, 2 metros casi. El verdadero rostro del Jesús histórico es otra cosa. Hay varios profesores de la Universidad de Cambridge y de la Universidad de Oxford
esto merecería toda una conferencia también, que al hacer estudios históricos, sociológicos, arqueológicos, lo que se llama antropología cultural, han concluido que si Jesús se parecía a alguien, sería un hombre más o menos como este, más o menos como este. Un hombre relativamente pequeño, un hombre relativamente chovito, ¿cómo se dice aquí? Chovito, un hombre fuerte, un hombre fuerte, un hombre que no era nada de esto que a veces hemos pensado. El texto bíblico no se detiene a darnos eso, se da cuenta. Pero estos autores, estos científicos, estos antropólogos han hecho estudios de cuál era la norma, la estatura, por ejemplo, de un palestino, de gente viviendo en Palestina en el primer siglo, y nos dan medidas del promedio. Y ya que la Biblia, por ejemplo, cuando se le pide a Judas que identifique a Jesús, nunca le dice, mire, es el más grande de ellos usted. Y mire, tiene un pelo amarillo, pero bonito, ¿verdad? Usted, no. La idea era que Jesús se podía confundir con los demás discípulos. Se podía confundir y que Judas tenía que identificarlo con el beso. Jesús muy probablemente fue un hombre de tez así como la de este hombre, pelo rizado en este sentido, un hombre de la construcción. La palabra carpintero que traduce en nuestras versiones es una palabra limitadísima que se refiere a alguien que trabaja con la madera, pero la madera no como un ebanista, es un hombre que trabaja en la construcción. Es un hombre que hace paredes de madera y cemento, mampostería en este sentido. Las casas del tiempo de Nazaret y de Séforis, que era la ciudad más grande cerquita de Nazaret, construida por nazarenos. Algunos historiadores pintan a Jesús quizás caminando con José hacia Séforis para construir. Por lo mismo no era un flaquito tampoco nuestro Señor Jesús, escuálido en este sentido. Era un hombre, diríamos hoy, un albañil, diríamos hoy un hombre de la construcción. Y cuando les predico a los hermanos en Norteamérica, en inglés y en español, les digo, cuidado, me toquen a los hombres de la construcción, porque mi Señor fue un hombre de la construcción. Eso afecta mi manera de ver la vida. Afecta mi manera de ver a Dios otra vez. Este hombre Jesús, el ser humano, es creado a imagen del Hijo, no de una abstracción. Pensamos entonces, además de esto, en la enseñanza de la Escritura que nos dice, Efesios capítulo 2, nos dice que nosotros fuimos creados en el Hijo, que Dios nos inventó nuestro estilo, nuestro perfil de la nada, en abstracto, sino que la idea proviene como del arquetipo del Hijo. Somos formados a la imagen del Hijo de Dios, ¿verdad? Esa imagen proviene a nosotros, el ser humano, antropológicamente, somos réplicas en ese sentido de el Hijo de Dios. Por eso no te preocupes. Yo a los gringos les digo, yo no tengo nada. Y aquí está Daniel, que ya se me está durmiendo, pues, porque no entiende nada. Pero yo le estoy diciendo que a los gringos yo les digo, miren hermanos, yo no tengo nada en contra de los rubios, para nada, ¿verdad? Un montón de, así, he tenido clases más grandes que esta en el seminario, en Southwestern, 100 gringos, por ejemplo. Yo no tengo nada en contra de ustedes, hermanos, al contrario, los amo en el Señor y todo, solo en el Señor los amo, ¿verdad? Pero yo cuando muera y sea glorificado, no voy a ser un gringo, no voy a ser un rubio, voy a ser un latino glorificado, si quieren, ¿verdad? Ustedes no saben en qué se va a convertir esta chulada, hermano. Estamos así. Pero Jesús define la identidad del ser humano. Jesús es el modelo y el nuevo Adán, así lo llama Pablo. El Adán del Antiguo Testamento es nuestro padre
primero en la teología bíblica, pero en el futuro llevaremos la imagen del nuevo hombre, y ese nuevo hombre es Jesús, de tal forma que nuestro pasado, Adán, fue creado a la imagen de Jesús, y el nuevo hombre es Jesús, que también nos entregará su identidad. Dice el apóstol Pablo otra vez, el apóstol Juan, entre otros, que dice que no, seremos semejantes al cuerpo, tendremos semejanza al cuerpo del Señor Jesús. ¿Cómo me puedes decir que Jesús es secundario? Si Jesús está al inicio, si Jesús está al final. Justo con esto también hablo de, en Cristo surge una nueva humanidad libre de divisiones, pero con distinciones. Esto es algo que debe decirse en la teología contemporánea, porque pasajes se ocupan equivocadamente para hablar que en la nueva humanidad parece que no hay diferencias. Por ejemplo, no hay diferencias entre países, no hay diferencias entre países, no hay diferencias en términos de cómo somos salvos, no hay diferencia en términos de dignidad y honor entre un salvadoreño y un chino, o un africano, o un gringo, o un alemán, no. Pero de acuerdo, si usted lee a fondo lo que tenemos en el Nuevo Testamento, sí habrá diferencias. Mantendremos nuestro español. Si estoy leyendo bien Apocalipsis capítulo 5, delante del trono de Dios se oirán de todas las lenguas y naciones. Jesús nos enseña en este sentido a que hay una nueva humanidad en donde todos tenemos la misma dignidad, hombres y mujeres, por supuesto, las mujeres coherederas, no subherederas, son coherederas del reino de nuestro Señor Jesús, pero no por eso se convierten en hombres o mujeros, ¿verdad? No. Tampoco yo espero ser un hermafrodita en la nueva tierra. No, seré un hombre glorificado, seré un hombre y mi esposa será una mujer glorificada. Habrá el mismo honor, la misma dignidad, se acabará el machismo y el matriarcado, se acabará esta discriminación por sexo, no se discriminará a nadie por eso, pero habrá distinciones, de tal forma que me puedo identificar, me podré identificar, porque si no me puedo identificar, ¿qué gracia tiene? Alguien me dice, se te va a borrar completamente la memoria. Y yo le digo, ¿y qué gracia tiene eso? Porque si me borran la memoria, dejo de ser quien soy yo. ¿Qué le puede agradecer un ser humano que no tiene ninguna memoria, diciéndoles a la gente ahí, el Señor me salvó? Y yo era un salvadoreño de 12 años cuando personalmente di mi vida al Señor, ¿verdad? Que yo tuve una historia, que viajé a Guatemala y luego a los Estados Unidos, que me casé con una mujer que se llama Alma, que tuve 2 hijos y ahora 3 nietos. Eso es parte de lo que yo soy. Cristo define esta nueva humanidad, pero nos define también en diferencia. Óigame, por favor, esta nueva manera de ver la vida es que sinceramente no han oído y no quieren oír muchas veces al Señor Jesucristo. No tengo tiempo aquí para hablar de ese pasaje en el que el Señor Jesucristo les habla a los saduceos cuando los saduceos no creen en la resurrección y hablan de quién va a ser esta mujer, ¿verdad? De quién va a ser esta mujer. Y generalmente ese texto se ha ocupado para probar que en el reino de Dios futuro no habrá sexualidad. Así se ha ocupado. Pero lo que el Señor Jesús dice en ese pasaje es otra cosa. Lo que dice en ese pasaje es: deja de pensar que en el futuro vos vas a tener una propiedad que se llama mujer. En el futuro no habrá propiedad de la forma en que los judíos y que en muchas culturas se ha tenido a la mujer, vos sos propiedad del hombre. No, en el futuro las cosas no son así. La nueva humanidad definida por el Señor Jesucristo habla, insisto, de una diversidad, de una misma dignidad, y de una pluralidad en diferencias. Qué bueno
Qué bueno, porque cuando yo leo Isaías 25, el banquete de Jehová con su pueblo, si no lo ha leído, léalo a profundidad y se dará cuenta que el Señor nos ofrece ahí cortes de los más ricos que existen. Ni los brasileños tienen ese tipo de corte, ni los argentinos tienen ese tipo de corte de carne, ¿verdad? Pero también habla de vinos, y vinos buenos, donde ya no hay más exceso, donde ya no hay más pecado, donde ya nadie abusa de ciertas cosas, podremos disfrutar lo que significa comer de verdad, sin preocuparnos por la dieta, sin preocuparnos porque ya estoy muy flaco, porque estoy muy gordo, ¿verdad? Jesús define, y por eso les digo a mis estudiantes allá ustedes van a entonces disfrutar lo que significa el cielo anticipado en las pupusas salvadoreñas. Si quieren llegar al cielo antes, vénganse a El Salvador, Leo. Y ayer fuimos a comer pupusas con los hermanos aquí, con William. No, la manera en que el Señor Jesús nos ayuda a ver la humanidad. Y por esto creo yo, el creyente, ¿cómo vamos de tiempo? El creyente debe compartir esta visión de santidad por un lado, pero generosidad por el otro. Ser hombres y mujeres que estamos obedeciendo al Señor lo más cercano que podamos a su palabra y marcados por una generosidad visible, gentileza, dice el apóstol Pablo en sus escritos. El desarrollo pleno del hombre se alcanza al parecerse a Cristo. El apóstol Pablo dice, para que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Jesús es nuestra meta. Jesús es nuestra meta, queremos ser igual que Él. Todavía no entendemos, dice el Señor, el apóstol Pablo, lo que vamos a hacer. ¿Qué significa que ya no haya pecado en mí? ¿Qué significa que Dios arranque de raíz, desde los tuétanos, pasando por el alma, el espíritu, todo lo que desagrada a Dios y poderme relacionar con Dios de una manera íntima, profunda como nunca y observar la creación y disfrutar la creación, la gran creación y buena creación de Dios? Jesús me ayuda a entender un poquito mejor la Escritura. Adelante, capítulo 5 aquí de una teología sistemática. Ya se me fue el tiempo. ¿Cuánto tiempo tengo más, hermanos? Denme unos 10 minutos. Unos 10 minutos está bien. Aunque no tengan preguntas, las preguntas las vamos a hacer en el taller. ¿Estamos bien? Debo apurarme entonces. El pecado y la salvación definido por Jesús. Yo comienzo en este caso por preguntarme cuán grave es el problema del ser humano que solo la cruz lo podía solucionar. Jesús y su cruz nos ayuda a entender la gravedad del pecado. El pecado es serio, el pecado es horrible, destructor, destruye la creación buena del Señor. Y no hay otra forma de arreglarla que con la cruz, la dolorosa cruz, la horrible cruz. Debemos apreciar la seriedad del pecado. Solo la cruz de Jesús alumbra la seriedad y malignidad del pecado. Si nosotros todavía nos creemos buenos, y ese es el problema del mundo en general, que dentro de nosotros somos buenos, bien adentro es bueno, ¿sabe usted? Y nunca se llega a ese adentro porque siempre encontramos la maldad del ser humano que solo la cruz del Señor Jesús alumbra. Este es el resultado de la bondad, de la religiosidad. Los que mataron a Jesús no fueron propiamente los malos, fueron en esencia los ortodoxos, los buenos, considerados por ellos en aquel entonces, ¿no es cierto? El orden, la ley en este sentido, la cruz me hace pensar seriamente en la realidad y en la gravedad de la naturaleza pecaminosa. Una segunda pregunta aquí: ¿cuánto implica la salvación del ser humano que se necesitaba al Dios encarnado? ¿Cuál es la naturaleza de la salvación? Si no hay salvación sin el encarnado, si no hay salvación, toda la gente del Antiguo Testamento espera y se relaciona con Dios con base en lo que Jesús va a hacer en su encarnación.
la unión de Dios en el hombre. Esto es la manera más cortita de definir lo que es salvación. Dios unido al hombre. Dios no perdona desde afuera, desde cientos de miles de millones de años luz allá a la distancia. Te perdono pues, pero estate quieto allá afuera, allá lejos, no te quiero cerca de mí, porque ya sé lo que eres. No, Jesús nos enseña que Dios quiere salvarnos para estar junto a nosotros, vivir con nosotros, ser uno de nosotros. No sé si ustedes se han puesto a pensar en esto. Dios tomó una decisión en su encarnación de vivir eternamente. La encarnación no es disoluble, no se deshace. Dios ha decidido encarnarse y hacerse uno de nosotros para toda la eternidad, vivir con nosotros. Esto es salvación, otra vez. Junto con esto, la salvación es la unión ontológica, es decir, del ser de Dios, no solo el perdón. En Jesús los creyentes son hechos hijos de Dios y partícipes de la naturaleza divina. Así dice Juan capítulo 1, así dice Pedro capítulo 1, primera de Pedro 1. Hemos sido hechos regenerados, en la doctrina de la regeneración, por la palabra que se os ha compartido y por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Hemos sido hechos partícipes de Dios en Jesús. La cruz muestra la única solución al problema del pecado. Yo quisiera tener más tiempo para esto, porque este es el centro del Evangelio. En la cruz se muestra en el mismo momento, en el mismo instante, el odio y la ira de Dios sobre el pecado, sobre lo que hace el pecado, pero al mismo tiempo y sin separación se muestra el amor de Dios por el ser humano, ahí en el mismo personaje. Por eso hay razón de defender que en la cruz no solamente está Jesús sufriendo la cruz, Dios mismo está sufriendo la cruz. La total divinidad se mira afectada por la cruz por amor a nosotros. Esto es lo que Jesús nos enseña sobre salvación. Jesús es central. Hebreos dice, Él es el iniciador y el consumador de nuestra fe. Más que eso, no sé qué más puedo decirles. Voy a correr aquí, me quedan apenas unos minutitos, y para hablar de la iglesia, por ejemplo, Cristo es el que edifica su iglesia y le da vida como cabeza del cuerpo. La unidad y misión de la iglesia dependen de su relación con Él. No podemos hacer buena misión si no entendemos que la buena teología funciona en relación viva con Él. La oración es central para el teólogo verdadero. La relación con Jesús es central para el teólogo verdadero. La verdadera obediencia del teólogo a Jesús es necesaria para la teología genuina. La iglesia es el templo donde habita Cristo por la fe. Eso es interesante. Hay un montón de cosas aquí que tengo que saltarme, hermano. Yo quisiera pasar más en esto, pero no puedo. Aquí hay una evidencia de que Jesús es Dios. Si a nosotros se nos llama su templo, y los templos son morados por Dios, Cristo es el Dios del que hablábamos ayer. Toda actividad debe hacerse en el nombre del Señor. Así Pablo en Colosenses capítulo 3, hable, piense, actúe, haga todo lo que quiera y siempre hágalo todo en el nombre del Señor Jesús. ¿Central o no? Al fin de cuentas. El futuro, y ahí vamos a ir terminando. Ok, me voy a saltar varias otras, pero llegamos al futuro. Jesús es indispensable para el futuro de la iglesia, para el futuro del mundo, para el futuro de cada uno de nosotros. Jesús es la esperanza de gloria y centro del destino escatológico nuestro. Ya hemos mencionado esto. Mi futuro está definido por Jesús. Pablo lo llama la esperanza bienaventurada y la aparición gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Se acuerdan ustedes? Todo el mundo apunta. Algunos teólogos le han llamado Jesús, bueno, el famoso arqueólogo, antropólogo del siglo XIX, Teilhard de Chardin, hablaba de Jesús como el punto omega, el punto en donde está la máxima densidad
divina, humana, en donde cruzaremos caminos definitivamente entre la divinidad y el ser humano. Jesús es el centro de la escatología también, porque su regreso asegura la resurrección y la nueva creación. El hecho de lo que le pasó a Jesús es las primicias de lo que nos va a pasar a nosotros, dice el apóstol Pablo. Que Jesús resucitó de entre los muertos es nuestra esperanza. Es nuestra esperanza de volver a una nueva vida, no solo en el sentido espiritual, sino en el sentido completo, total. Tenemos muy poca información de cómo seremos en el futuro. Pablo nos da algunos detalles en 1 Corintios 15. Y lo más inclusivo que tenemos es que seremos parecidos al Señor, en donde se acabarán los lentes, se acabarán los implantes, se acabarán los bypass, se acabarán. Yo tengo un pin en mi pierna aquí izquierda, y quiero ver cuando eso suceda, que mi pierna ya no tenga más pin, que a veces suena en los aeropuertos, ¿verdad? No, estoy fregado en ese sentido. Donde tendré mi cabellera de un adolescente, ¿verdad? Sin canas como esto. Imagínense qué bendición. Esa, por el Señor Jesucristo, por supuesto, la resurrección completa, total. Por eso otra vez el gnosticismo es un gran enemigo, porque el Señor de la Biblia nos dice: yo voy a rejuvenecer y voy a darles vida de nuevo, y saltarán, dice Isaías, y dice Apocalipsis, ¿no es cierto? Saldrán y saltarán de gozo como becerros en mi redil, de gozo tremendo. Yo no sé cuándo fue la última vez que usted experimentó ese gozo. Al pensar en Jesús y su resurrección, creo que anticipamos esto, hermanos. Pannenberg, por ejemplo, el famoso teólogo alemán que murió hace poco, hablaba de que lo que le pasa a Jesús, tanto en su vida como en su resurrección, es la prolepsis de lo que nos pasará a nosotros. Es el futuro anticipado nuestro, es la eternidad metida en el tiempo. Nosotros ya tuvimos una tentadita, ahí está el salvadoreño otra vez, un tentoncito de lo que significa eternidad en la persona del Señor Jesús y su resurrección, la nueva creación. No, aquí hay algo importante, no me puedo ir sin decir esto, lo mencioné de paso ayer. Nosotros creemos que la salvación es individual y es social, deberíamos decirlo. Dios está, como dicen los gringos, en el negocio de rescatar cultura, familias, nacionalidades. Dios, precisamente la importancia de Israel como nación tiene que ver con esa importancia que Dios le da no solo al individuo, al individuo así separado. Dios está interesado en familias, en etnias, en naciones. Y nosotros, por supuesto, tenemos que insistir que Jesús ocupa esa terminología de familia tantas veces, pero no nos quedamos cortos si decimos eso únicamente. El futuro del que el Señor Jesús testifica es un futuro que incluye a la creación de Dios, que incluye al reino animal, al reino vegetal, al reino mineral, al reino completo. Revise la escritura en el nombre del Señor y se dará cuenta que Dios está interesado en los animales. Dios está interesado en las plantas. Si no, ¿a qué se refiere, por ejemplo, el profeta Isaías cuando dice, de una manera por supuesto simbólica, que cuando el reino de Dios irrumpa de una manera completa, los árboles aplaudirán, estarán contentísimos, la deforestación acabará, el abuso del hombre por la naturaleza, por ejemplo, habrá un balance perfecto, porque Jesús nos lo ha mencionado de esa forma. El reino de Dios ha comenzado, sí, en la iglesia. La iglesia no es el reino de Dios, es parte del reino de Dios. La iglesia no crea el reino de Dios, no construye el reino de Dios. Si leemos al Señor Jesús con sinceridad y seriedad en los evangelios y lo comparamos con el Antiguo Testamento, encontramos a un Jesús que nos enseña que la iglesia es un anticipo, si ustedes quieren, de la plenitud del reino de Dios que vendrá en el futuro. Y esta
esta iglesia proclama la venida del reino de Dios, apropia los valores del reino de Dios, vive los valores del reino de Dios acá, pero nunca se nos dice que construye el reino de Dios o que avanza el reino de Dios. El reino de Dios viene soberanamente por Jesús, quien lo traerá otra vez para hacernos felices y unirnos a Él, a todos aquellos que hemos entendido este mensaje. ¿El reino de Dios se ha iniciado en cierta forma? Sí, porque nosotros somos la comunidad del reino en este sentido, pero no porque simplemente estamos tratando de que el mundo se convierta en el reino de Dios. Empresa fallida, equivocada totalmente. Nuestra tarea es ser la sal y la luz, apropiar los valores del reino, ser gente que se ama de verdad, que no simplemente le reclama al mundo que está lleno de odio, cuando en nuestras iglesias tenemos más odio muchas veces que afuera. Hombres y mujeres que se perdonan, hombres y mujeres que son generosos con todos los de su iglesia, que el mundo nos vea. Ese es el mensaje de Jesús en Mateo capítulo 5, que se ponga esta ciudad, note el elemento colectivo aquí, esta ciudad en una montaña para que eche luz sobre los demás y los demás digan, wow, es cierto, ese reino escatológico que se promete ya está siendo vivido por un grupo de gente que de verdad se ama, de verdad se quiere, de verdad perdona, de verdad refleja los valores de Jesús, que no simplemente está contenta con reclamar y resentirse porque el mundo está mal y seguirá mal, hermanos, y seguirá peor mientras nosotros creamos que lo que tenemos que hacer es reclamarle a un montón de paganos y de incrédulos que no hacen lo que la palabra de Dios nos manda. Pero si nosotros mismos no lo hacemos, ¿por qué se lo reclamamos a los demás? Es necesario que recordemos esto de Jesús también. El reino de Dios ha comenzado, pero su plenitud está por venir. Toda la historia culmina en Jesús, el reino de Dios, el alfa y la omega. Terminamos ahí, hermanos. Yo creo que les robé el tiempo de las preguntas, pero no sé si estos hermanos son generosos para darles algún tipo de... Muchas gracias, hermano Gerardo. Sí, puede tomar asiento porque vamos a responder según su recomendación en el tiempo de talleres, algunas dudas por cuestiones de tiempo. En este momento vamos a dar paso a un coffee break. La tenemos ahí atrás a la DSU que nos está apoyando, la capellanía de nuestra universidad, que ha sido de gran apoyo para nosotros en este congreso. Y queremos tomar nada más brevemente unos segundos para agradecer también a algunas personas del extranjero que están viendo en vivo en este momento nuestro congreso. Saludos a Cindy también como parte de nuestra asociación estudiantil y algunos otros hermanos que están dejando sus comentarios y desde el extranjero también están siendo parte del congreso. Así es que podemos poner de pie, tenemos unos 20 minutos para que puedan pasar por su café y su pan. Gracias por estar acá con nosotros en esta mañana. ¿Lo podemos escribir ahorita?